Capítulo 3 de la cuarta temporada de Bungo Stray Dogs. Empecemos. Previamente, después de haber descubierto al culpable, el actor principal Tokio Murakami, Rampo y Fukuzawa están en las escaleras y están conversando, y en eso pues podemos notar que Fukuzawa está un poquito preocupado de lo que les dijo, porque se siente que ha engañado a Rampo, y antes que le diga algo son interrumpidos por un oficial de policía quien le felicita por haber resuelto el caso y menciona algo así como un arma secreta y que no se esperaba tal resolución. También menciona que Fukuzawa y Edogawa Rampo tienen que acompañarlo para hacer el respectivo informe. Y justo en este punto es donde Edogawa Rampo se pone de pie y le dice que acaso están listos para escribir tal informe, porque este informe tendrá que incluir mis superpoderes. Y el oficial se sorprende y aún así, dándose luces, Edogawa Rampo le dice: sí, tengo superpoderes, y es ver la verdad, algo que aún más sorprende al oficial. Entonces Fukuzawa interrumpe esta conversación y le dice a Rampo que en realidad no tiene poderes, sino que la manera en cómo ha resuelto todo el caso fue con deducciones y observaciones. Pero Rampo refuta diciendo: tú fuiste quien me dijo que yo tenía poderes. Y Fukuzawa dice que sí, pero Rampo le dice: entonces ¿tú crees que no podría resolver este caso sin mi superpoder? Y el oficial dice que no, es imposible. Rampo baja las escaleras muy alegre porque de cierta forma le gustó lo que dijo el oficial. Rampo comunica a Fukuzawa que se va a adelantar a acompañar al oficial para realizar el informe, porque siente de que si espera a Fukuzawa se va a retrasar. Fukuzawa le comunica a Edogawa Rampo que va a preguntar ciertas cosas a la señora Egawa sobre el caso. Ambos se separan, se despiden y Rampo se cae de manera muy estrepitosa y sube al patrullero. Una vez que Rampo deja el teatro, Fukuzawa se dirige a la gerente del teatro y ella estaba custodiando a Murakami. Fukuzawa le pregunta a Murakami quién era ese hombre que habían secuestrado. Murakami responde que él y el guionista habían planeado todo, sin embargo que el guionista tenía sus propios planes y no conoce al hombre del bastón. Cuando Fukuzawa tiene la información, de repente aparece un nombre, quien comunica que el guionista fue asesinado. Capítulo 3. Una vez que esta información llega a los oídos de Fukuzawa, comienza a preocuparse aún más. Los agentes le comunican a Fukuzawa que la patrulla aún no ha llegado a la comandancia y que no responde la radio. De repente recuerda el mensaje que la gerente le dio a él de parte de Rampo, que puedes conformarte con el camarón, fácil de conseguir, o atrapar al besugo, el cual consigues usando al camarón. Fukuzawa empieza a relacionar todo esto con el caso y concluye que los camarones vendrían a ser el guionista y Murakami, quienes fueron usados como peones y a la vez como una tapadera. Y en tanto, el besugo, que vendría a ser el culpable, aún sigue libre. Y lo que deseaba Rampo era exponerlo. Así que Fukuzawa pregunta quién es el oficial con quien se fue Rampo. Y uno de los agentes responde que fue el oficial Mitomura, con quien tratan de comunicarse, pero tienen celular apagado. Las cosas se están poniendo aún más serias, así que Fukuzawa decide salir un rato del teatro preguntándose dónde se fue, pero de inmediato voltea porque tal vez encuentre algo en el teatro. Sin embargo, sus ojos se van hacia el letrero y de repente nota que hay algo debajo de una de las patitas. Fukuzawa va de inmediato a ella, la recoge y es su tarjeta de presentación. Entonces allí recuerda que Edogawa Rampo se había tropezado con el letrero y lo había hecho caer. Él lo había levantado y evidentemente había puesto esta tarjeta debajo de él. Voltea la tarjeta y en su reverso lee: el oficial Mitomura es el culpable. Pero hay una cosita más. Busca el bastón. Con esta pista ya encontrada, Fukuzawa se dirige directo hacia el teatro y va justo en el lugar donde fue encontrado este señor del bigotito. Y como indicaba la tarjeta, tiene que buscar este bastón. Fukuzawa busca por cada rincón y lo encuentra casi escondido. Él baja y toma el bastón. Él supone que el bastón puede estar escondiendo algo, así que le quita la empuñadura y de repente se da con la sorpresa que había un aparato dentro de este bastón. Él lo reconoce de forma inmediata porque había trabajado para el gobierno, así que de forma muy decisiva llama a un amigo que tiene dentro del gobierno y le pide un favor.
Por otro lado, Edogawa Rampo se encuentra dentro de un patrullero con el oficial Mitamura. Rampo pregunta a este cuándo van a llegar y el oficial dice que falta muy poco. Con ello, el oficial inicia una conversación. Aquella conversación parece sonar como una felicitación y a la vez de sorpresa, porque Rampo es un joven detective. Aparte, menciona que teniendo a Fukuzawa como un guardaespaldas, ambos se convierten en un equipo sólido. Sin embargo, Rampo refuta esta afirmación, ya que dice que Fukuzawa no quiere trabajar con él y agrega que él le tiene miedo a los demás. El oficial parece estar sorprendido, ya que menciona que conoce muy bien a Fukuzawa y eso que lleva poco tiempo conociéndolo, que Edogawa Rampo sí es capaz de ver la verdad. Sin embargo, Rampo le dice al oficial que él no cree que pueda hacerlo, ya que él dijo que acababa de conocer a Fukuzawa. El oficial tuvo que hablar con la policía para confirmar esta información y tal vez se haya dado con la sorpresa de que recién se habían conocido, o sea, en el caso del teatro. Y al final el agente se quita el sombrero aceptando todo lo que dijo Rampo. En una de esas, Edogawa Rampo dice que odian que duden de él y que le demostrará que él sí tiene esos poderes. El oficial se considera afortunado porque va a ver en acción los poderes deductivos de Edogawa Rampo. Así que Rampo lanza la pregunta: no vamos a ir a ninguna comisaría, ¿verdad? Y el oficial responde de que antes de que subieran a la patrulla, le habían llamado de la radio y dijeron que tenía que dirigirse a otro lugar. Y allí necesitan un detective porque va a suceder algo. Aparte que menciona que la comisaría se encuentra cerca a la estación y es obvio de que no se dirigen a la comisaría. Rampo acepta aquello y le propone otra cosa para demostrar que tiene este superpoder. Así que le dice que le pregunte cualquier cosa sobre el caso. Si Edogawa Rampo no puede responder alguna pregunta que el oficial realice, él pierde. Pero si resuelve el enigma, él gana. Primera pregunta. Es sobre el caballero encontrado atado en el escenario. ¿Cómo lo atraparon y lo trasladaron a aquel caballero? Y Rampo responde: la alfombra. En el vestíbulo hay muchas alfombras y faltaba una. Aparte que agrega que mientras pasaba por el lugar había olido un olor algo extraño y lo describe que era como un olor de plástico o pintura. Y el oficial le ayuda: desinfectante orgánico. Y él dice: sí, es ese. El caballero tenía el mismo olor. El culpable lo trasladó al hombre y lo envolvió con la alfombra, y para desmayarlo usó el desinfectante orgánico. Pregunta 2. El teatro estaba lleno de policías y actores, y creo que nadie se hubiera percatado de algún individuo moviendo la alfombra. ¿Pudo ser el guionista el cómplice del crimen? Rampo dice que no, que él no fue. Más bien el guionista ya estaba muerto antes de que empezara la obra, o mucho antes de que se enterara del caso. Tercera pregunta y lo realiza Rampo. Entonces, ¿quién se tomaría tantas molestias para capturar a una sola persona? Rampo dice: todo esto es un plan que se tramó con el único fin de secuestrar a aquel caballero. Una gran trampa después de todo. Ya que solo Murakami y el guionista fueron peones. Y Rampo agrega: y bien, ¿ahora crees que tengo poderes? Y dice: ¿dónde me está llevando este vehículo? Oficial que huele a disolvente orgánico. Nos encontramos en un lugar que parece ciertamente abandonado, pero estamos en el muelle. Y entramos a una especie de edificio abandonado, una construcción naval. El oficial lleva a Rampo a una habitación y le invita a sentarse, pero Rampo rechaza esto y le dice que tiene un arma. El oficial le responde que no lo va a usar contra él si hace lo que él quiere. Rampo pregunta qué es este lugar y el oficial le responde que es una base en donde podemos usarlo convenientemente. Entonces la palabra podemos para Rampo significa que hay mucha gente. El oficial dice que no son policías y Rampo con ello ya deduce que son militares y son 5 que se encuentran dentro del perímetro. El oficial se sorprende y le pregunta cómo lo supo y Rampo le dice: con mis poderes. De allí el oficial, tomando un poco más de confianza, empieza a explicar que originalmente el objetivo era otro y había traído a aquellos militares para vigilarlo. El caballero que se había escapado, menciona Rampo. Y le pregunta al oficial por qué lo trajo. Según él, dice que sus jefes, al enterarse de que la operación del teatro había fallado, ellos se encontraban molestos y pidió que atraparan al responsable y le sacaran toda la información necesaria por lo sucedido. Y pueden usar la violencia para ello. Sin embargo, el oficial le propone otra cosa a Rampo, que se una a ellos y juntos cumplir un objetivo. Rampo se disculpa porque no
no lo había estado escuchando. Y pasamos a otra escena, en la cárcel, en donde nos encontramos con Fukuzawa, quien está a punto de hablar con un reo, Oda Sakunosuke, y le pregunta cómo lo está pasando. Oda le responde que nada mal y que tiene calefactor, aparte que le habían dado la Biblia, tal vez para que se aburra o se arrepienta de sus pecados. Fukuzawa empieza a hacer unas preguntas y le enseña el dispositivo que había encontrado. Le dice que le pertenece a una organización nacional, un programa de protección de testigos, personas que dan información a cambio de protección, y que lo tiene gente importante que están en la mira de sindicatos criminales. Y esas personas tienen algo en común, tienen poderes. Fukuzawa le dice a Oda que es una persona muy habilidosa. Tal vez en uno de sus trabajos lo habrán contratado para capturar gente con poder. Oda le dice que no puede hablar de sus clientes. Fukuzawa no le interesa esto, así que le dice que si tal vez habrá escuchado hablar a alguien sobre capturar gente con poderes, y es posible que uno de estos clientes haya sido la organización llamada V. Oda no quiere hablar sobre ellos y le pregunta a Fukuzawa si sabe cuál es el objetivo de V. Fukuzawa le responde que no, y Oda le da la respuesta: una causa. Fukuzawa se tensa y Oda continúa. Él dice que ha quitado la vida de personas por dinero y por odio, y eso puede entenderlo. Sin embargo, organizaciones como V matan por una causa, y Oda no desea involucrarse en ello, porque si uno se obsesiona en matar por una causa, terminará dándole igual a quien mate. Fukuzawa empieza a recordar su pasado. Fukuzawa toma aire y se recompone, y le dice a Oda que habían secuestrado a un conocido, y le pregunta si sabe dónde pueden tenerlo, y Oda le responde que no tiene la obligación de decírselo, pero Fukuzawa le propone un trato, que él declarará a su favor de que lo que sucedió en la oficina de la presidenta fue en defensa propia, y él saldrá libre. El guardia que se encuentra allí, de hecho que es Ochi Fukuchi, un amigo de Fukuzawa, se sorprende al escuchar esto. Él sonríe y se retira del lugar. Oda también se sorprende al escuchar aquello, ya que había considerado a Fukuzawa una persona que no rompe la ley, y que es una persona que fue educada en las artes marciales, entre la disciplina y el cumplimiento de los deberes. Oda Sakunosuke siempre había trabajado solo y nunca había querido tener un compañero o un amigo, pero siente envidia del subordinado de Fukuzawa. Sin embargo, en los pensamientos de Fukuzawa no lo ve de esa manera. Pero Oda decide ayudarlo, y al escuchar su voz, él comienza a ponerle más atención. Él dice que hay lugares en donde se realizan negocios ilícitos. Fukuzawa le pregunta si aceptó el trato, y este le dice que podría escapar en cualquier momento de la cárcel, pero que la comida es asquerosa, así que como Fukuzawa tiene mucha influencia, le pide que le traiga un plato de curry. Nos encontramos ahora en el edificio naval, en donde el oficial trata de convencer a Rampo de que se le una a ellos, pero Rampo dice que solamente oye a una vaca mugir. Y no teniendo tanta paciencia, el oficial lo amenaza, y entre sus amenazas dice algo, que ellos van a eliminar a la gente con poderes que pudren el país. Así que Rampo se da cuenta de que ellos quieren eliminar a sus iguales. El oficial, con el arma apuntando en la cabeza de Rampo, listo para dispararle, Rampo le dice que espere unos segundos. Empieza a oírse disparos y gritos, y de repente Fukuzawa atraviesa la ventana y le estampa un puñetazo en la cara al oficial, desmayándolo. Fukuzawa pregunta cuántos son y Rampo le dice que 5. Fukuzawa va a su casa y acaba con todos. Una vez que todo se ha tranquilizado, Rampo le dice que había superado todas sus expectativas, y de repente es interrumpido por una bofetada de parte de Fukuzawa y lo regaña, diciéndole que no le importa si presume todo el día sobre sus poderes o si hace juegos intelectuales, pero que no use su vida como moneda de cambio, porque lo había encontrado con una pistola en la cabeza a punto de dispararle. Ello hace reaccionar a Rampo, y se dio cuenta que por primera vez una persona se había preocupado por él y lo había lastimado. Rampo comienza a sentirse muy mal y empieza a llorar, y se disculpa varias veces con Fukuzawa y termina abrazándolo, aún pidiendo perdón. Fukuzawa no sabe cómo reaccionar, pero al final acepta la situación y le dice que es un niño, y terminan en una escena abrazándose. Al día siguiente nos encontramos con Fukuzawa y Rampo en la calle, y Fukuzawa está leyendo un artículo en donde dice que el oficial Mitamura fue asesinado cuando fue arrestado, pero Rampo afirma que fue silenciado. Fukuzawa aún se sigue preguntando quién es V, y de repente detrás de él en un edificio aparece Fyodor Dostoyevsky. Aquí les voy a hacer una aclaración. Este punto en la novela ligera no aparece, Fyodor no aparece, más bien es como una referencia de parte del anime de todo lo que se viene.
Escena post créditos. Tenemos a Fukuzawa y a Edogawa Rampo caminando por un túnel en una línea ferroviaria que ya no se utiliza, rumbo a un lugar secreto. Una vez que llegan se encuentran con Natsume Soseki, el hombre que fue secuestrado con anterioridad. Allí Fukuzawa le va a pedir un favor que va a ser fundar una empresa sobrenatural porque las personas con poderes tienen prohibido abrir una empresa. Entonces la razón por la que lo hace es por Edogawa Rampo, ya que es conocido como un detective con poderes. Natsume acepta la propuesta y de esta forma se abre la empresa, la Agencia Armada de Detectives. Fin. Como han visto, los 3 capítulos cuentan la historia de la novela ligera La fundación de la Agencia de Detectives, con sus 2 primeros integrantes, Fukuzawa y Edogawa Rampo. Análisis del capítulo 3 y apreciación. Les voy a decir que la razón por la que hice tan largo todo este video fue porque una de las cosas que me llamó mucha la atención fue el guión, ya que el capítulo 2 había dejado muchos candados abiertos y el capítulo 3 se encarga de cerrar algunos. Aparte que había mencionado que la explicación de Edogawa Rampo sonaba un poco vacía, y este capítulo 3 pues con todos estos diálogos nos trata de explicar todo, aparte que mantiene al espectador en la intriga, porque si se dieron cuenta no hubo muchos cambios de escenario, sino eran los mismos y para el colmo era largo. Lo que mantenía entretenido eran que tenían que ser diálogos muy ingeniosos para descubrir por qué hizo esto el culpable. Otro punto que también debo adicionar fue la música, ya que te pone este ambiente de intriga y misterio y de lo que va a suceder después. Y si hablo sobre el pasado de Fukuzawa, me gustó haberlo conocido un poco más. Sus facetas llegan a ser un poco más sorpresivos porque en la actualidad del manga y del anime no es un personaje que aparezca demasiado, sino que es un secundario, pero aquí realmente resaltó. Y en el caso de Edogawa Rampo, parece que en realidad es un personaje demasiado lógico y de demasiado razonamiento. Porque ha visto muerte, cadáveres, sangre y no le da miedo en realidad todo esto. Y ver miedo en Edogawa Rampo llegó a ser muy sorprendente porque nosotros conocemos al personaje y lo vemos como una persona muy fresca, que le da todo igual, que sabe más que todos, y sí, puede creerse, pero en esta historia hemos visto vulnerabilidad de parte de Rampo, lo cual nos permitió sentir empatía por el personaje. Así que no olvides de suscribirte, comentar, darle un like, compartir y activar la campanita, que nos vemos para la próxima.